Tal vez ya te has dado cuenta de que tu mente está dividida y aunque te esfuerzas por habitar en la paz, la confianza, la plenitud, una y otra vez vuelven la ansiedad, la duda, la limitación. Y tal vez ya te cansaste de vivir así. Hoy vamos a ver dos enseñanzas que te ayudarán a liberarte. Un curso de milagros nos dice que debemos decidir y Neville Goddard nos dice que debemos persistir. En este video vamos a ver qué significan realmente. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Un curso de milagros nos dice que se trata de decidir. ¿Decidir qué? ¿Cuál es esa decisión tan importante que es capaz de sanar esa división en tu mente y liberarte del miedo y la limitación? El curso nos dice que tenemos el poder de decidir si queremos vivir desde el amor o si queremos vivir desde el miedo. Y a pesar de que son sistemas de pensamiento totalmente opuestos, normalmente vamos de uno hacia el otro sin darnos cuenta. A veces habitamos estados de alegría, unión, armonía, abundancia, pero luego dejamos que resuenen en nuestra mente la duda, la preocupación, el conflicto, el resentimiento. El curso nos dice que esto ocurre porque aunque el amor siempre nos está llamando y todo lo bueno y amoroso siempre está tratando de expresarse en nuestra vida, no hemos hecho esa decisión consciente de elegir un sistema de pensamiento y descartar el otro. Y cuando esto ocurre, el sistema de pensamiento del miedo, lo que el curso llama el sistema de pensamiento del ego, toma control de nuestra conciencia y entonces nuestra mente pierde el equilibrio y termina descendiendo hacia la vibración del miedo y sus múltiples expresiones: ansiedad, preocupación, duda, resentimiento, conflicto. Todos esos estados opuestos al amor. Y como tal vez has experimentado, una vez que entramos en esa espiral, no siempre es tan fácil volver a nuestro centro. El curso explica que esto es porque el ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Por eso, cuando caemos en un estado de miedo, nos resulta tan difícil recibir y aceptar pensamientos que provengan del amor. Entonces, en lugar de ponernos a afirmar, visualizar o tratar de asumir estados que no están frecuencialmente alineados con nosotros en ese momento, el curso nos invita a usar la capacidad que siempre conservamos, la capacidad de elegir de nuevo. Pero esa nueva elección va más allá de un simple deseo de que las cosas cambien y de ver lo bueno expresado en el mundo externo. El curso dice que esa elección, esa decisión consciente requiere un compromiso y que ese compromiso tiene que ser total. Y ese compromiso total es con la identidad que vas a aceptar como verdadera. Aunque no seas estudiante de un curso de milagros ni de Neville Goddard, esto de la identidad es fundamental que lo comprendas para poder realmente aterrizar la enseñanza y para poder realmente vivir el día a día comprometido, comprometida con tu proceso del despertar y ver en tu mundo externo aquello que realmente deseas. Entonces vamos a profundizar un poco en estas dos identidades que podemos aceptar. Un curso de milagros nos enseña que lo único real es el amor, porque Dios es solo amor, y que todos somos el Hijo único, una extensión de Dios y por lo tanto eternamente uno con Dios y con toda la creación. Pero que en algún momento pareció surgir en la mente del Hijo de Dios la idea de la separación. Y entonces surgió el sistema de pensamiento del ego. Al creernos separados de nuestra fuente, de nuestro creador, y olvidar nuestra verdadera identidad, el ego intenta fabricar una identidad sustituta basada en la culpa, el miedo y el juicio. Y todo lo que nace de ese sistema de pensamiento es una expresión de esa culpa y ese miedo. Por eso, liberarnos significa recordar nuestra verdadera y única identidad. Reconocer que no somos este ser individual y separado. Reconocer que somos mucho más. Que somos la conciencia extendiéndose a través de esta experiencia. Que somos el soñador del sueño. Y al reconocer mi verdadera identidad, reconozco también mi poder, mi inocencia y mi merecimiento. Y esto es muy importante
porque entonces los pensamientos y creencias que voy a aceptar sobre mí misma van a ser muy diferentes, porque ya no nacen de la culpa, el miedo y el juicio de mi valor, sino de un saber profundo de que soy hijo de Dios, santo y perfecto, merecedor de todo lo bueno y amoroso, y que nada es imposible para mí. No puedo reconocer este poder si aún creo que soy solo este cuerpo y esta mente separada, limitada y condicionada por las creencias del ego. Por más que me lo repita, que lo visualice, que trate de asumirlo, si me siento culpable, imperfecto, incompleto, no voy a realmente poder aceptar que me merezco todo lo bueno, que todo está disponible para mí de manera abundante y constante. Entonces, se trata de comprometernos a cultivar esta nueva identidad. Y el curso dice que hasta que no estemos totalmente convencidos de quién realmente somos, debemos permanecer vigilantes, porque el ego no se cansa de intentar persuadirnos para volver a identificarnos con el cuerpo como quién soy y el mundo externo como la realidad que define lo que es posible para mí. En palabras del curso, mientras sigas creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contradictorios pueden compartir la verdad, es obvio que tienes que mantener la vigilancia. Y aquí es donde entra la enseñanza tan importante de Neville Goddard. Luego de decidir, tienes que persistir. Una vez que hemos decidido aceptar como verdadera nuestra identidad divina, no basta con hacer esa elección una sola vez. Es necesario permanecer en ella. Neville explica que una idea nueva necesita repetirse hasta que se convierta en parte de tu moneda corriente de pensamiento, es decir, en tu manera habitual de pensar y de vivir. Por eso habla de persistencia. Persistir en este sentido significa no cambiar de parecer, significa no volver a identificarnos con el sistema de pensamiento del ego por la familiaridad o la aparente seguridad de esa falsa identidad. Y esto es muy importante porque seguramente te has dado cuenta de que un día estás totalmente alineado, alineada con la verdad de quién eres y te resulta fácil y natural tener pensamientos y emociones elevados y al día siguiente algo te hace cambiar de parecer. Algo que ocurre en tu mundo externo o algo que escuchaste o recordaste de pronto te lleva en la dirección opuesta. Entonces, es importante permanecer vigilantes para notar cuando estamos empezando a cambiar de parecer y volviendo a aceptar el estado o la identidad que deseamos abandonar. Y aquí me gustaría hacer una distinción interesante. En sus charlas y libros más antiguos, Neville pone más énfasis en persistir en la asunción del deseo cumplido. Permanecer fieles a la realidad que hemos decidido aceptar, aunque el mundo de los sentidos parezca decir lo contrario. Pero a medida que avanza sus enseñanzas, Neville empieza a llevarnos a un nivel más profundo. Ya no pone el énfasis únicamente en persistir en la asunción del deseo cumplido, sino de persistir en el reconocimiento de tu verdadero ser, que implica desechar la creencia que aprendiste de que Dios existe fuera de ti y reconocer que Dios existe en ti y tú en Dios. Es decir, permanecer en el yo soy. Y esto no invalida lo anterior, sino que lo incluye, porque desde allí todo lo demás se da por añadidura. Y es aquí donde las enseñanzas de Neville y un curso de milagros convergen de una manera extraordinaria. Seguramente ya me has oído hablar de la metáfora del pastel y las cerezas. Ir por las cerezas es buscar manifestar deseos específicos. Ir por el pastel es buscar el despertar, reconocer nuestra verdadera identidad. Porque cuando llega el pastel, las cerezas vienen incluidas. Por eso, la persistencia más importante es la que te lleva a reemplazar la historia que aprendiste sobre ti mismo con la certeza y la seguridad que te da el reconocimiento de tu verdadera identidad, de tu yo soy. Sin esa certeza de quién realmente eres, puedes manifestar tus cerezas, pero sin el pastel tal vez te cueste sostenerlas. Porque no puedes aceptar una realidad que contradice la identidad que todavía aceptas como verdadera. Y esto es precisamente lo que Neville también nos está diciendo cuando habla de persistir para dejar de identificarnos con este cuerpo y dejar de poner nuestra fe en el mundo de los sentidos.
Mientras sigamos creyendo que somos este cuerpo y aceptando las limitaciones que vienen con esa identidad, el ego volverá una y otra vez a convencernos de nuestra culpa, de nuestras imperfecciones, limitaciones, de nuestra falta de merecimiento y de todo lo malo que puede pasar. Y no podremos aceptar que el amor y la abundancia se expresen libremente en nuestra vida. En cambio, desde tu yo soy, eres capaz de abrirte de manera natural a todas las posibilidades. Ya no necesitas convencerte de que mereces porque sabes quién eres. Ya no necesitas luchar por aceptar la abundancia porque has dejado de identificarte con la limitación. Y empiezas a manifestar tus deseos de manera natural y sin mayor esfuerzo consciente porque dejas de poner resistencia a la expresión natural del amor que siempre busca tu bienestar, tu paz y tu felicidad. El amor en todas sus expresiones siempre está fluyendo hacia nosotros. El universo está constantemente tratando de colmarnos, sostenernos y cuidarnos. Los únicos límites son los que ponemos nosotros mismos. Entonces, te invito a llevar todo esto a la práctica, a decidir alinearte con la verdad de tu ser y dejar atrás esa identidad sustituta del ego con todas sus creencias de miedo, culpa, limitación y separación. Y a convertir esa decisión en un compromiso constante y verdadero, a permanecer vigilante, a persistir, como dice Neville. Cada vez que aparezca la ansiedad, la culpa, el resentimiento, la sensación de limitación o cualquier pensamiento o emoción que te contraiga en lugar de expandirte, haz una pausa y pregúntate, ¿desde qué identidad estoy viendo esto? Y en ese momento puedes usar una de las prácticas más sencillas y profundas de un curso de milagros. Decidir verlo de manera diferente. Elegir ver de manera diferente según un curso de milagros no significa tratar de darle una interpretación más positiva a lo que está ocurriendo. Y esto es algo que muchas veces se malinterpreta. Significa reconocer que aquello que estás observando en tu realidad externa simplemente está reflejando lo que estás aceptando internamente. Y cuando eliges ver de otra manera, lo que realmente estás haciendo es tomar una decisión consciente de dejar de prestar oídos a la interpretación de tu mente condicionada, dejar de identificarte con el sistema de pensamiento del miedo o del ego para volver a identificarte con el sistema de pensamiento de tu ser divino. Más que una técnica, es una disposición interior. Es abrir tu mente a una percepción más elevada y a pensamientos que no nacen de tu mente condicionada, sino de tu ser divino. Y lo maravilloso es que basta con esa apertura sincera para que pensamientos y emociones más elevados comiencen a llegar a tu conciencia, porque esa decisión consciente te permite escuchar cada vez con mayor claridad la voz de tu alma. Aunque al principio esa apertura parezca muy sutil, irá creciendo hasta convertirse en la respuesta natural de tu mente, que ya no juzga lo que observa en el mundo externo ni espera que lo externo determine tu estado interno, sino al revés. Entonces te resulta cada vez más natural abrirte a las posibilidades, confiar en el flujo del bienestar, esperar lo bueno, sostener pensamientos de amor, de armonía, de abundancia y de unión. Y aunque el ego siga intentando convencerte de lo contrario, ya no le das fe. Como dice Neville, dejas de poner tu fe en lo visible y comienzas a ponerla en lo invisible. Y paradójicamente, esa realidad invisible termina reflejándose en tu mundo visible. Hasta que llega un momento en que empiezas a vivir con la certeza de que estás protegido, sostenido y proveído por el amor. Y por último, recuerda que cada vez que eliges ver de otra manera, estás eligiendo ver con los ojos de tu ser divino y estás afirmando tu verdadera identidad. Y la identidad que aceptas es la base de toda tu experiencia. En palabras del curso, esa es tu salvación, el regreso a tu mente recta. Entonces, a medida que esa certeza crece en ti, esa división en tu mente de la que hablamos al inicio del video comienza a desaparecer. Y descubres que al final lo único que tienes que hacer es dejarte amar y dejarte sostener por el amor. Como dice Neville, cuando aprendes a vivir de esta manera, tu vida adquiere una nueva dimensión y tus días se llenan de plenitud. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype,
de compartirlo si conoces a alguien que creas que le pueda servir. Suscríbete, activa las notificaciones y si quieres y si puedes apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.